Buenas tardes, profesor Andrés Felipe. Este video es con el fin de hablarle acerca de los puntos más importantes de la diapositiva tratada en clase sobre la importación ordinaria. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Pérez, David Agudelo, Andrea Rodríguez y mi persona, Cristian Valencia. Bueno, ¿qué es la importación ordinaria? La importación ordinaria es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Esta es con el fin de permanecer en él de manera indefinida, libres en disposición de pago de tributos aduaneros. Bueno, en esta diapositiva hablaba acerca del artículo 144 del decreto 1165, el cual es el manifiesto de carga. Y bueno, ¿y qué es el manifiesto de carga? El manifiesto de carga es el documento que demuestra el transporte de mercancías ante las autoridades. Bueno, este deberá contener información la cual identifique el medio de transporte, que identifique las mercancías, el número de bultos, su unidad de carga, el peso, volumen. Bueno, aparte de esto, en caso tal de que sea una carga consolidada, deberá contener e indicar el número de documento máster. Bueno, hablando ya acerca del artículo 145, el cual es la información de los documentos de transporte y consolidados, este deberá contener datos tales como el tipo, número y fecha de los documentos de transporte y consolidados. También deberá contener el contrato del transporte, lo que es la identificación misma de las mercancías, su número de bultos, su unidad de carga. Bueno, y ya cuando la mercancía eh, llega a su destino, como tal, por así decirlo, deberá decir cuál es su destino final. En el artículo 147 nos habla sobre la transmisión y la entrega de los documentos de viaje ante la autoridad aduanera. En este nos explica que el transporte vía aéreo cuenta con 3 horas antes de su llegada para la entrega de dichos documentos. El transporte vía marítima cuenta con 12 horas antes de su llegada y el transporte vía terrestre se hace en el momento de su llegada. El documento de transporte y el manifiesto de carga son responsabilidad del transportador. En el artículo 150 nos habla sobre el informe de descarga de la mercancía. En este implica que una vez realizada la descarga de la mercancía, se debe reportar ante la DIAN hora y fecha de dicho procedimiento. Y aquellos muelles o puertos no autorizados se debe hacer el registro de manera manual de la descarga de la mercancía. En el artículo 151 nos habla sobre el reporte de las inconsistencias de la mercancía descargada. Quiere decir que si hay una diferencia entre la mercancía manifestada y la descargada, se entra a un trámite de investigación y también debe quedar plasmado, debe quedar escrito dicha novedad presentada y el tiempo para el transporte aéreo es de 12 horas y el tiempo del transporte marítimo es de 24 horas. Bueno, ahora hablando sobre el artículo 152, que es la justificación de inconsistencias. Este básicamente nos habla de que cuando en el informe de descargue se presentan diferencias entre la carga manifestada en los documentos y la carga física, por así decirlo, el transportista o el agente de aduanas tienen un plazo de 5 días para presentar documentos o para justificar dichas inconsistencias. Dentro de esta justificación de inconsistencias hay algunos casos que son aceptables para el exceso o sobrante pues, de la mercancía. Uno de ellos es que vaya para otro lugar, otro es que sea cargada a último momento y el último es en el caso de la carga consolidada, que en el momento de hacer el cargue el agente operador no cuente con los documentos de carga, valga la redundancia. Ahora pasando al artículo 153, que es la margen de tolerancia,
nos habla básicamente de que la carga a granel es tolerable un 5% de exceso, o también puede ser de faltante, es decir, si la mercancía viene con un 5% más de peso o de volumen con el que originalmente salió y el que dice pues obviamente en los documentos. Pues si cuenta con el 5% está dentro de los parámetros y no dará lugar a una infracción, siempre y cuando sea por fenómenos atmosféricos, físicos o químicos debidamente avalados por la autoridad. Artículo 156. Reconocimiento de la carga. Vemos que para el modo aéreo y terrestre, este reconocimiento se dará en un tiempo de 24 horas al momento en que se ordene su práctica, y para el modo marítimo en un tiempo de 48 horas. Bueno, ¿qué se hace en este reconocimiento? La autoridad aduanera se encargará de revisar el peso, el estado de la mercancía y el número de bultos que van. Bueno, en caso de que la autoridad aduanera necesite hacer un inventario completamente de toda la mercancía, necesitará un tiempo de 12 horas más, las cuales ellos están autorizados en dar. Bueno, toda esta información se dará a cabo en unos documentos. Esos documentos se le envían al funcionario de la dirección seccional. Este verificará toda la información que está contenida en ese documento y se llevará a cabo un acta en el cual dejará constancia de que ese reconocimiento se ha llevado a cabo. Bueno, el artículo 157 nos habla ahora acerca de aviso de llegada. Bueno, este aviso de llegada se envía por medios electrónicos. Al momento en que este aviso llegue a la autoridad, esa hora y fecha es la que ellos tomarán como la hora de llegada de la mercancía al territorio nacional. Artículo 161. Bueno, este artículo nos habla acerca de las obligaciones que tiene un agente de carga internacional. Para este caso hablaré de un agente, pero en el modo marítimo. Bueno, una de las primeras obligaciones que este agente tiene es entregarle a la DIAN por medios informáticos la información contenida en los documentos consolidadores y de transporte hijos que están relacionados con la carga que será introducida en el territorio nacional. Segunda obligación. La segunda obligación es también presentarle a la DIAN un informe de descargue e inconsistencias de esta mercancía. Tercera obligación. Justificar las inconsistencias advertidas tal como lo presenta el artículo 152 de este presente decreto. Cuarta obligación es expedir la plantilla de envío que está también relacionada con la carga y la cual serán introducidas a un depósito o zona franca. Bueno, quinta obligación de este agente. Esta quinta obligación nos dice aquí en este decreto que debe disponer dentro de la oportunidad que se le dé de las mercancías que están amparadas por los documentos consolidadores y de transporte hijo, el cual se le debe entregar al usuario de la zona franca o al importador o según sea el caso. Sexta obligación de este agente. Bueno, en esta obligación que nos hablan en este decreto es que este agente debe tener presente que los documentos consolidadores y de transporte hijo estén igual como los que se le ha enviado a la DIAN, es decir, que deben tener la misma información los físicos a los cuales se le han enviado. Bueno, última obligación de este agente es disponer de la mercancía a la autoridad aduanera cuando ellos ordenen. Bueno, esto fue todo un resumen de los artículos enviados en las diapositivas